Buenas tardes, soy Beatriz Voltas, especialista en endocrinología y nutrición en el Hospital de Manises. Bueno, os voy a venir a hablar sobre sarcopenia y desnutrición. Es un tema muy amplio, he intentado resumirlo de manera práctica para, sobre todo, la atención del paciente en atención primaria y también en la consulta de medicina interna, con las armas que claramente podamos tener en consulta, que ahí muchas veces ahí está el problema. Antes de empezar mi charla, me gustaría agradecer a Belén y a Juanjo la invitación a estas jornadas. La verdad que me hacía mucha ilusión participar, así que espero que disfrutéis conmigo de la charla. Bueno, para empezar, la verdad que me gustaría presentaros una serie de pacientes. Fijaos, son pacientes que nos podemos encontrar en la consulta. Son pacientes como un síndrome coronario agudo reciente, una insuficiencia renal crónica, diabetes tipo 2 y dislipemia. Esto puede ser perfectamente un paciente en una consulta de atención primaria o un paciente en una consulta de medicina interna, un paciente con una insuficiencia cardíaca, una diabetes tipo 2 o una hipertensión, uno con una hipercolesterolemia familiar heterocigota y una poliquistosis renal en diálisis, o incluso un paciente que ha tenido un ictus reciente y que tiene hipertensión. Digamos, son escenarios clínicos de los que vamos a hablar a lo largo de la charla durante el día de hoy y el día de mañana, y de patologías de las que vamos a hablar que nos vamos a poder encontrar en consulta con mucha facilidad. Incluso pacientes hospitalizados como una neumonía por COVID-19 y una diabetes tipo 2, un paciente con una infección del tracto urinario que ha empezado con una demencia incipiente, o un paciente con un síndrome constitucional a estudio, una hipertensión y una dislipemia. Y me diréis, esta mujer me viene a hablar de desnutrición y me está presentando esto. Vale, os quiero hacer reflexionar. Creo que ante estos pacientes todos nos vienen a la cabeza tratamientos y vamos a tener claro que ante una hipertensión, una diabetes tipo 2 o una dislipemia vamos a poder recomendar al paciente un tratamiento, unas recomendaciones, y vamos a estar contentos con nuestro informe de alta o nuestro informe de consulta en el que estamos prescribiendo una serie de tratamientos o recomendaciones. Pero, ¿esto cambiará mi abordaje? Y aquí es donde quiero haceros reflexionar. Creo que todos tenemos claro que si nos encontramos en consulta de atención primaria o de medicina interna un paciente como este, todos por lo menos les damos algún consejo. Oye, debería cuidarse, debería cuidar su dieta, debería hacer algo de ejercicio, incluso algunas veces nos podemos hasta entregar una dieta o incluso le podemos recomendar un determinado tipo de ejercicio. Oye, debería ir al gimnasio con un entrenador personal. De una manera u otra intentamos prescribir estas cosas. Incluso los famosos análogos de GLP-1, que ya están acabando a nivel mundial, ¿no? Yo creo que a todos nos puede sonar el liraglutide de 3 miligramos para este tipo de pacientes. Por lo tanto, nuestro informe de alta, si nos encontramos con un paciente obeso, cambia en cuanto a recomendaciones y cambia en cuanto incluso a tratamiento. Pues, para suerte o desgracia, hoy os presento a Bale, ¿vale? Y veremos el desenlace de Bale al final de la charla. Para hablar de desnutrición no puedo obviar este estudio, es el estudio Predices, que se hizo ya hace bastantes años, en 2012, en el que mostraba que casi uno de cada 4 pacientes hospitalizados presentaba desnutrición relacionada con la enfermedad. Y fijaos, las enfermedades a las que se asociaba esta desnutrición eran oncológicas, como todos podemos entender, pero el 29% de los pacientes tenían enfermedades del sistema cardiocirculatorio. Interesante. Además, me podéis decir, bueno, pero es que esto hace ya casi 10 años. Perfecto, se ha vuelto a hacer un estudio el año pasado, este es un estudio de 2021, en el que usan otro tipo de criterios para establecer qué es desnutrición, pero se veía ya que 1/3 de los pacientes hospitalizados presentaban desnutrición relacionada con la enfermedad. Y hablaban en el estudio que efectivamente parece que la desnutrición incluso va en aumento, aunque esto es cierto, criticaban en la discusión que esto probablemente va en paralelo al envejecimiento de la población. Cada vez gente más mayor, por lo tanto mayor desnutrición, pero ahí está la importancia de tratarla. Y también en los estudios hablan de los factores asociados a esta desnutrición. Se ve que un paciente polimedicado, que es obviamente muchos de nuestros pacientes, presenta un odds ratio, como veis ahí, de 1,86, o sea, multiplica por 2 el riesgo de presentar una desnutrición. También un paciente mayor, por supuesto, a partir de los 70 años, tiene un odds ratio de casi 3,5 para la desnutrición relacionada con la enfermedad. Otros factores de riesgo son la diabetes, que también me parece interesante nombrarla. Perfecto. ¿Y cuáles son las consecuencias? Las consecuencias de la desnutrición yo creo que todos lo sabemos, pero efectivamente están demostradas. Aumenta la estancia hospitalaria y los costes asociados. De hecho, hay estudios que ya te muestran que un paciente sin desnutrición puede estar 8 días ingresado de media en un hospital, pero con el mismo diagnóstico y asociando desnutrición puede presentar, fijaros, casi el doble de estancia hospitalaria Perfecto, puede aumentar los reingresos prematuros, esto es muy interesante, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia cardíaca, que son bastante, pues obviamente, lábiles al ingreso y por lo tanto tenemos que evitar estos reingresos. Mayor susceptibilidad a la infección y complicaciones y mayor mortalidad.
Y a pesar de todo esto que os estoy contando, de la prevalencia y de las consecuencias que puede tener la desnutrición, está infradiagnosticada a día de hoy y está infratratada. Por lo tanto, vamos a lo interesante. ¿Cómo valoro a mi paciente en consulta? Perfecto. Bueno, en los estudios, en todos los estudios que podáis ver, hablan siempre de un cribado nutricional. Vale, perfecto. Si el cribado es positivo, tenemos que ir a una valoración nutricional y a un diagnóstico de desnutrición. Aquí me parece interesante y en esta charla lo que os quiero enseñar es a diagnosticar de manera rápida y práctica a un paciente con desnutrición. Y para eso nos vamos a centrar, aunque os voy a hablar un poquito de cribado, me voy a centrar sobre todo en el diagnóstico de la desnutrición. Porque de manera práctica, a pesar de que los estudios siempre te hablan de cribado y luego diagnóstico, de manera práctica podemos ir directamente al diagnóstico si estamos sospechando una desnutrición. Si el diagnóstico es positivo, obviamente nos va a implicar un cambio en nuestro abordaje del paciente y vamos a hacer unos cuidados nutricionales específicos e individualizados. Perfecto, ¿cuáles son estos métodos de cribado que os voy a nombrar porque es necesario que suenen? Bueno, pues seguramente todos los habéis escuchado, tenemos diferentes pruebas de cribado para saber o sospechar que un paciente está desnutrido, esto no diagnostica, esto digamos te hace sospechar que un paciente tiene desnutrición, que son el MNA, que va orientado y es recomendado por la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral para el paciente anciano, ya sea en domicilio, en residencias o hospitalizado, tenemos el MNA. Tenemos el MAST, que es para adultos en cualquier nivel asistencial, o sea, por ejemplo, típico paciente que viene adulto a atención primaria y tengo sospecha de que puede tener una desnutrición, si quiero hacer un método de cribado será el MAST, y luego tenemos para paciente hospitalizado el NRS. ¿Qué os he dicho? Que yo aquí no me iba a centrar, no os voy a estar explicando todas las preguntas que tengo que ir haciendo al paciente para poder tener un cribado positivo de desnutrición. ¿Por qué? Porque quiero ir a lo que importa. ¿Tengo un paciente con desnutrición? Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer? Por lo tanto, vamos a ello. Respecto al diagnóstico de desnutrición, ha habido diferentes consensos, diferentes guías a lo largo de los años, pero nunca había una aceptación mundial de este diagnóstico. O sea, en un sitio se hablaba de desnutrición, incluso en un hospital y otro se hablaba de desnutrición con unos criterios, y en otro hospital se hablaba de desnutrición con otros criterios. Por lo tanto, faltaba ese consenso. ¿Cuándo un paciente está desnutrido? Si os lo pregunto a muchos de vosotros, probablemente ya lo sepáis, pero otros diréis, pues no sé, pues cuando está delgado el paciente y tiene alguna carencia. Pues no, hay que hablar las cosas por su nombre. Entonces, han aparecido a lo largo de los años diferentes consensos, en 2008, en 2012, en 2015, pero realmente apareció en 2018 unos criterios, los criterios que se llaman criterios GLIM, que os lo tenéis que grabar a fuego después de esta charla, que consiguieron lo que no habían conseguido hasta ahora, que era universalizar el diagnóstico de desnutrición, y porque no había un enfoque hasta entonces. Se reunieron miembros importantes de estas 4 sociedades, la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, la Sociedad Asiática, la Iberoamericana y la Americana, y llegaron a un consenso y dijeron, esto es desnutrición, este es el paciente que tengo desnutrido. Por lo tanto, quiero que esta tabla la tengáis en consulta y a mano para saber cuándo un paciente tiene una desnutrición. Fijaos, ¿qué tiene en cuenta? Pues tiene en cuenta una serie de criterios fenotípicos y una serie de criterios etiológicos. Respecto a los criterios fenotípicos, mi paciente con desnutrición tiene que cumplir por lo menos uno fenotípico y uno etiológico. Con uno vale, si cumple más, pues perfecto. Respecto a los criterios fenotípicos, hablamos de que el paciente tiene que tener una pérdida de peso involuntaria, más del 5% en los últimos 6 meses o más del 10% en más de 6 meses. Un índice de masa corporal bajo, ¿pero qué es bajo? Menor a 20 en menores de 70 años y menor a 22 en mayores de 70 años. Una reducción de masa muscular, que hablaremos después. Y en cuanto a criterios etiológicos, o bien el paciente nos está comentando que ha disminuido la ingesta o que no asimila los alimentos. ¿Qué es una disminución de la ingesta? Fijaos, que ha reducido en una semana el 50% de lo que come o que ha reducido cualquier cantidad en más de 2 semanas. Y respecto a carga inflamatoria, hablan de la relación desnutrición-enfermedad. Entonces, un paciente con una enfermedad aguda, por ejemplo, un ingreso por una neumonía, un traumatismo, un quemado, una insuficiencia renal aguda, eso sería una inflamación aguda. Respecto a inflamación crónica, pues un paciente con una insuficiencia cardíaca, un paciente con un EPOC, un paciente con una enfermedad oncológica, ya tendría una carga inflamatoria crónica. Por lo tanto, con un criterio fenotípico y un criterio etiológico tendríamos diagnosticada la desnutrición. Y además, en los criterios GLIM nos hablan de que una vez diagnosticado podemos incluso saber si la desnutrición, no habréis escuchado alguna vez, tiene una desnutrición leve, moderada, tiene una desnutrición severa. ¿Y en qué nos basamos los endocrinos para hablar de esto? Nos basamos efectivamente también en las tablas GLIM, que
a partir de la pérdida de peso, el porcentaje de pérdida de peso que ha tenido el paciente y a partir del índice de masa corporal que tengo el paciente y la masa muscular, que aquí vamos a estar un poco más limitados en la consulta de atención primaria, voy a establecer si la desnutrición es moderada o la desnutrición es severa. Por tanto, voy a hablar con las cosas por su nombre. Y respecto a la masa muscular, ya que iba a hablar de sarcopenia, por lo tanto, vamos a hablar algo de masa muscular. A nosotros los endocrinos nos encanta este mundo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de composición corporal. Y la composición corporal ahora mismo para el endocrino, digamos, está dando un nuevo enfoque a nivel nutricional. ¿Por qué? Porque para medir la masa muscular de un paciente tenemos bioimpedanciometría, que obviamente en las consultas de endocrino no puede faltar, tenemos DEXA, TAC, resonancias, incluso tenemos ahora la ecografía que se llama ecografía nutricional, en la que estamos empezando a medir, bueno, ahora os pondré una imagen, empezamos a medir músculos para saber la composición corporal de nuestros pacientes, pero no me vais a decir, ya Beatriz, pero es que esto no lo tengo en consulta. Perfecto, bueno, pues a falta de esto sí que nos hablan las guías que si yo no dispongo de estas digamos, de la bioimpedanciometría o de pruebas de imagen más sofisticadas, puedo medir la circunferencia de la pantorrilla, ¿vale?, en el lugar más ancho de la pierna, y establecer una reducción de masa muscular cuando está por debajo de 35 centímetros, una medida que me puede costar realizarla menos de un minuto. También hablan de la circunferencia braquial, aunque se prefiere para la masa muscular la de la pantorrilla, ¿vale? Entonces, a nivel de práctica clínica, aunque no es lo mejor y tiene, digamos, sus limitaciones, sobre todo en determinados pacientes, lo tenemos como arma. Y respecto a lo que os estaba comentando de la composición corporal y el endocrino, pues no me puedo ir, obviamente, de esta charla sin comentaros que estamos, este nuevo mundo de ecografía nutricional nos permite valorar la masa muscular, por ejemplo, midiendo el músculo, el recto anterior del cuádriceps. Con eso nosotros empezamos a estandarizar, y además ya hay proyectos, este es un proyecto de geriatría que intenta estandarizar los puntos de corte para hablar de sarcopenia en función de la ecografía de determinados músculos. Vale, por lo tanto, cuando hablo de sarcopenia, vamos a pasar, ya sabemos que nuestro paciente está desnutrido. Vale, ¿cuándo un paciente tiene sarcopenia? Para hablar de sarcopenia no solo puedo hablar de baja masa muscular, que ¿cómo la detectamos? Pues en la consulta nuestra con la circunferencia de la pantorrilla. Si tenemos una bioimpedanciometría, pues con una bioimpedanciometría. Pero no solo puedo hablar de baja masa muscular, tengo que hablar de que el paciente no tiene la suficiente fuerza muscular, baja fuerza muscular. Y también tengo que hablar de rendimiento físico. Por lo tanto, las nuevas guías de sarcopenia establecen que tendré un diagnóstico probable si el paciente tiene baja fuerza muscular. Ahora veremos qué es esto. Que tiene un diagnóstico confirmado si además de baja fuerza muscular tengo baja masa muscular calculada por una bioimpedanciometría o bien por la circunferencia de la pantorrilla. Y hablaré de una sarcopenia severa si tenemos una sarcopenia, un bajo rendimiento físico. Y para esto están las nuevas guías. Las guías en las que tengo que hacer una serie de preguntas a mis pacientes para saber si este paciente tiene riesgo de sarcopenia. ¿Y cuáles son estas preguntas? Pues son las del cribado SARC-F, en las que puedo fácilmente decir a mis pacientes: ¿tiene dificultad hasta para levantarse y llevar 4,5 kilos? ¿Cuánta dificultad tiene para andar por la habitación? ¿Cuánta dificultad tiene para levantarse de la silla y sentarse? Tenemos estas 5 preguntas en las que nos hace sospechar si el paciente tiene o no sarcopenia. Y entonces, ¿cómo determino la fuerza? La fuerza se puede determinar por dos métodos. Por una dinamometría, que probablemente no tengamos en consulta, pero también le puedo decir al paciente que se levante y se siente de la silla 5 veces. Si tarda más de 15 segundos en levantarse y sentarse de la silla, que este es un test validado, el test de levantarse y sentarse de la silla, tendré una baja fuerza muscular. La masa muscular ya hemos hablado anteriormente, cómo la podré determinar, con una bioimpedanciometría idealmente o bien con la circunferencia de la pantorrilla, y ya esto, si tuviese más tiempo en consulta, lo podría realizar. ¿Qué quiere decir esto? Pues el bajo rendimiento físico. Podría hacer al paciente hacer un test de velocidad de la marcha, o un test un poquito más sofisticado, o el test de levantarse y andar, el Time Up and Go, y la prueba de caminar 400 metros. Si pudiese hacer esto, ya me establecería el diagnóstico de sarcopenia severa, pero realmente no es necesario. Con establecer si el paciente no tiene suficiente fuerza con el test de levantarse y sentarse de la silla y con la circunferencia de la pantorrilla, ya podría establecer que el paciente tiene una sarcopenia confirmada. Por lo tanto, ¿qué pasa a nuestro paciente? Bale, que os he presentado al inicio, era el varón de 38 años que presentaba una hipercolesterolemia familiar heterocigota y una poliquistosis renal que estaba en diálisis. Y de golpe viene el paciente y nos ingresa por una neumonía COVID-19.
Voy a ver al paciente y digo, bueno, voy a valorar si este paciente tiene desnutrición, porque probablemente después de la charla creo que es interesante valorarlo. Bueno, vamos al paciente, pesa 60 kilos, tiene un índice de masa corporal de 20,8, nos dice que hace 4 meses, a raíz del inicio de la diálisis, pesaba 70 kilos, o sea, 10 kilos más, por lo tanto calculamos una pérdida de peso, que eso rápidamente lo calculamos, tiene un 14% de pérdida de peso en 4 meses, como no dispongo de bioimpedanciometría, porque no la tengo en mi servicio, hago una circunferencia de la pantorrilla, con las limitaciones que tiene, es de 25 centímetros. Nos dice que ha reducido la ingesta, más o menos el 50% de lo que comía habitualmente, y como no tengo dinamometría, le digo al paciente que suba y se siente de la silla, una vez salga probablemente del ingreso, 5 veces, y me tarda más de 30 segundos en realizarlo. Por lo tanto, ¿tengo una desnutrición en este paciente? Fijaos, ¿tengo una pérdida de peso involuntaria más del 5% en los últimos 5 meses? Sí. ¿Tengo una reducción de masa muscular? Aparentemente, la circunferencia de la pantorrilla hemos dicho que tendría que ser por debajo de 31 y tiene 25. Sí. ¿Tengo una disminución de la ingesta? Efectivamente, me está diciendo que está comiendo la mitad de lo que habitualmente come, por lo tanto, tengo cualquier reducción de la ingesta durante más de 2 semanas. Y además tengo una carga inflamatoria. Tengo inflamatoria crónica por la hemodiálisis y la enfermedad renal y una inflamación aguda por la neumonía por COVID. Por lo tanto, puedo diagnosticar a mi paciente de una desnutrición. Además, puedo diagnosticar de una desnutrición severa porque tiene una pérdida de peso de 14% en 4 meses. Por lo tanto, ya puedo diagnosticar a Bale de un diagnóstico de desnutrición severa. ¿Y puedo diagnosticarlo de sarcopenia? Pues fijaos, tengo el test de levantarse de la silla, por lo tanto ya tengo una sarcopenia probable, fijaos, y tengo el test la circunferencia de la pantorrilla, que no es el ideal, pero es lo que tengo. Por lo tanto, puedo diagnosticarlo de una desnutrición severa y de una sarcopenia. ¿Y esto para qué? Bueno, porque esto nos va a cambiar el consejo nutricional que vamos a dar y los suplementos orales nutricionales que podríamos o deberíamos pautar a nuestro paciente si no llega a requerimientos. Y, por supuesto, derivarlo a la unidad que toca, ¿vale? A la unidad de endocrinología y nutrición si lo precisa. Y, bueno, para terminar mi charla, esto es una reflexión, ¿vale? Estamos prescribiendo medicamentos cuando prescribimos suplementación oral, ¿vale? No estamos prescribiendo un batido, vemos la diferencia obvia entre un batido hiperproteico que podemos conseguir en un supermercado o bien un suplemento oral, habla por sí sola la imagen. Y, por supuesto, hay que prescribir ejercicio físico a nuestros pacientes. Y no solo salga a caminar, por favor, acabemos con esto, entrenamiento muscular, fuerza, resistencia, flexibilidad y marcha. Y para terminar, unas conclusiones. La desnutrición es un problema frecuente, es un problema que está infradiagnosticado e infratratado. Tenemos los nuevos criterios GLIM para poder diagnosticar esta desnutrición y, por lo tanto, dar unos consejos a nuestros pacientes y derivar a la consulta si precisa de endocrinología y nutrición. Debemos detectar a los pacientes con sarcopenia, tenemos el SARC-F como prueba de cribado. Con un correcto diagnóstico podemos codificar la desnutrición y, por lo tanto, abordarla adecuadamente. Y la valoración morfofuncional, bueno, es un mundo que coge cada vez más fuerza, que debemos luchar por tener cada vez más armas en nuestra consulta, bioimpedanciometrías, etcétera. Y esto además nos va a hacer trabajar más en este sentido para llevarlo a la práctica habitual y estandarizar estos procedimientos de composición corporal. Muchas gracias y, bueno, como decía Batman, siempre tendrás miedo a lo que no entiendes.